Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva emisión de este Rosca y Casta. Te vamos a estar acompañando hasta las 19. ¿Quién te habla? Sergio Rosso. Va a estar a cargo, voy a estar a cargo. ¿Por qué hablas en tercera persona, Sergio? Voy a estar a cargo de este programa. Tenemos un montón de información, elegimos algunos temas los cuales contarte con el equipo. Le queremos agradecer, como siempre, a la querida, a la gran Guillermina Rizzo, que hoy nos dejó hasta el aire prendido. Estamos acá como en casa. La verdad que es un placer para nosotros seguir aquí en la continuidad de la información y de la programación de Ecomedios. Te decía, la legislatura aprobó la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo realmente muy importante, pero vamos a estar hablando con una legisladora que en un ratito va a estar en comunicación con nosotros. Te vamos a estar contando de qué se trata para que sepas, para que entiendas y qué es lo que cambia realmente en lo cotidiano la vida de los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También, ¿qué va a pasar con las tarifas? ¿Qué está pasando con las tarifas? ¿Qué pasa con la quita de subsidios, especialmente a partir ahora del mes de enero? Si bien este mes ya hubo un incremento, pero bueno, vamos a estar hablando y qué pasa en las determinadas regiones, no solamente lo que va a pasar aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sino en las distintas regiones del país. Y también diciembre llega con consumo en caída, la industria en mínimo, un mapa de pymes que realmente es muy complicado. Vamos a estar hablando con alguien que sabe mucho también del tema. Yo te propongo que nos presentemos en sociedad y ya arrancamos este Rosca y Casta de hoy. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Digit, llévate esa compu que querés. Encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Houston, me estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Te contaba al principio, cuando abríamos el programa, que bueno, es un tema que nosotros venimos prestándole mucha atención, venimos interesados, venimos hablando con ella, pero lo concreto, lo real, es que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social aquí, te decía, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para eso ya estoy en comunicación con Inés Parri, legisladora porteña de la UCR. Inés, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta, un placer hablar con vos. Hola, buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes y con este calor, ¿no? ¿Estás en la calle? ¿Cómo te trata? No, mira, acabamos de entregarle una distinción a Víctor Bullé.
Mirá qué bueno. El fotógrafo de presidencia, así que sigo en la legislatura y tenía miedo de no terminar el evento a tiempo para esta conversación. Bueno, como siempre tan generosa con nosotros, Inés, te lo agradezco públicamente. Bueno, a ver, ¿qué problema resuelve este nuevo servicio penitenciario y qué deja en evidencia sobre lo que vino sucediendo hasta ahora, ¿no? Todo aquello que nos quejábamos, que lo que tardaba el servicio penitenciario y Nación en retirar los presos de las alcaldías de la Comisaría de Buenos Aires. Bueno, ¿qué viene a resolver esto? Bueno, de alguna manera lo que pretendemos es distender la situación que viven tanto comisarías como alcaldías, que están a tope, a los efectos de que efectivamente quienes están privados de la libertad cumplan sus penas en el ámbito donde las tienen que cumplir, ¿no? Bien. Y es para eso que sancionamos la ley de ejecución penal, la creación del organismo penitenciario y de reinserción social y, por supuesto, la fuerza penitenciaria. Bien, Inés, digo, a ver, para nuestros oyentes, ¿cuánto tarda en implementarse esto? Digamos que, obviamente que es muy importante que la legislatura ya lo haya sancionado, pero digamos, de ahora en más, ¿cómo sigue? ¿Cuándo el vecino de la Ciudad de Buenos Aires lo va a ver, digamos, en la calle? Mira, esto también demanda de la firma de un convenio, ¿no? Que con el Gobierno Nacional, entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto desde enero, febrero de este año se han acelerado las conversaciones, que incluso continuaron estas conversaciones entre el Ejecutivo de la Ciudad y el Ejecutivo Nacional, mientras nosotros ya estábamos en el franco proceso de conversación parlamentaria, ¿no? Que duró aproximadamente 5 o 6 meses. Uh-huh. Entonces, bueno, obviamente si tuviéramos transferencia de competencias, esto sería muchísimo más rápido. Pero en principio avanzamos por donde podíamos avanzar. Bien. Que era la creación, la sanción de la ley penitenciaria de la orgánica para la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, el órgano, el sistema, el servicio penitenciario y de reinserción social a los efectos de poder ya determinar cuáles son las características que nosotros, la Ciudad de Buenos Aires, cuando digo nosotros, queremos que tenga este sistema, ¿no? Entonces, hicimos una reforma penitenciaria integral y le pusimos algunas claves que la pena se cumpla en un ámbito de seguridad, que por supuesto haya una fuerza civil especializada y profesional, que el uso de la fuerza esté regulado, que fue lo que hicimos, y que, también tenga una dimensión en lo que es la reinserción social. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es la reincidencia, que quienes salen de la cárcel salgan y vuelvan a cometer delitos. Pero si no nos ocupamos de que tengan educación, brindarles herramientas para que efectivamente puedan reinsertarse, esto es muy difícil, ¿no? Estoy hablando con Inés Parri, legisladora porteña de la UCR. Inés, hay una figura que es bastante novedosa, que es plan de vida. ¿Qué compromisos concretos deberá asumir una persona detenida y cómo se complementa esto que vos nos estás contando? Bueno, el plan de vida es un plan de vida individualizado que viene de alguna forma a sustituir el tratamiento masificado que existía antes, ¿no? Que muchas veces lo terminaba ejerciendo la misma fuerza penitenciaria. Lo que nosotros pretendemos es que sea un equipo interdisciplinario en donde se brinden herramientas para la reinserción en el medio libre. Y está bastante probado. Hoy en el Servicio Penitenciario Nacional hay organizaciones que llevan adelante esta dimensión. Lo que nosotros establecimos por ley es que el propio Estado, el propio organismo lo lleve adelante. Bien. ¿Y puede haber participación de organismos de derechos humanos? Pienso en universidades, en ese control.
Sí, claro, por supuesto. La idea es que sea personal civil, ¿no? Ahí hicimos una división de aguas muy clara. La fuerza penitenciaria tiene que estar para efectivamente controlar intramuros, pero en lo que es el vínculo, la reinserción, en este plan de vida individualizado no tiene ningún sentido que lo lleve adelante la fuerza, todo lo contrario, porque también que lo lleven adelante personas que por supuesto van a tener la formación pertinente, ¿no? Lleva a que funcione también como un sistema de contralor, ¿no? Hacia adentro y evitar las dificultades que muchas veces vemos en las series o en las películas que no se alejan tanto de la realidad. Inés, me contabas algo al principio, pero quiero profundizarlo. A ver, hablando de la perspectiva judicial, ¿cómo se articulará que los jueces locales y federales ejecuten esas penas y esas medidas de coerción? Digo, si esto es una segunda etapa, ¿cómo está planteado en la ley? Bueno, nosotros hoy, la ciudad de Buenos Aires, en las alcaldías y comisarías, está albergando a presos que son del sistema penitenciario nacional, que son también pertenecen, digamos, quienes llevan adelante su ejecución, son jueces nacionales. Entonces, esto tiene que ver con decimos, la ciudad de Buenos Aires tiene su justicia incompleta, ¿no? Claro. O más que incompleta, en formación permanente. Entonces, ¿Le falta la creación del fuero penal? ¿Esto es correcto? En realidad, nosotros también, el fuero penal existe, penal juvenil, y también están los jueces de ejecución penal. Bien. Pero, ¿qué es lo que le falta? En realidad, a diferencia de otros fueros, en este caso, faltan transferencia de delitos. No todos los delitos penales están transferidos al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, claro, los delitos que son quizá más voluminosos en términos de tratamiento, ¿no? Robo, hurto, dependen de jueces nacionales. Entonces, obviamente, ese mix lleva a que sea muy complejo de abarcar, y obviamente permanentemente tenemos las limitaciones de la competencia, ¿no? Y cómo resolvemos esas situaciones de competencia. Bueno, nosotros hoy tenemos un sistema penal robusto y robustecido a partir de la sanción del jueves pasado, de la creación de todo el sistema penitenciario, y cuando digo todo el sistema penitenciario es la ley de ejecución de la pena, el órgano, la cárcel, para hablar en criollo, la fuerza penitenciaria y los jueces de ejecución penal, con su esquema de defensores y por supuesto el Ministerio Público. Entonces, hay un robustecimiento porque entendemos que hay una problemática clara y concreta y hay una demanda de la ciudadanía en vista de tratar de evitar que haya más robos, que haya, la realidad que todos vemos cada vez que salimos a la calle y que nos sentimos lamentablemente inseguros, ¿no? Absolutamente, y que no se sigan escapando de las alcaldías y todo ese tipo de cosas. Totalmente, pero entendemos que no son soluciones mágicas las que nosotros brindamos, y con estos problemas de competencia que hace que sea, digamos, realmente complejo la articulación y la solución. No, sin duda, Inés, es un avance muy importante, no solamente en cuestiones que tienen que ver con justicia, con seguridad, con lo que estamos hablando, sino también de autonomía. Quería preguntarte, el gobierno nacional va a enviar en extraordinarias el proyecto de reforma del Código Penal. Quería saber cuál es tu opinión. Digo, hay endurecimientos de penas, tenés mucha experiencia, tenés mucho saber sobre esto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué ves ahí? ¿Te gusta? ¿Hay alguna cosa que te preocupa? Mira, nosotros hemos sancionado acá en la Ciudad de Buenos Aires la ley de reiterancia. Y la verdad que a la luz de la aplicación y cómo se ha desenvuelto y cómo se ha aplicado, da cuenta de que no ha sido tan acertada
la sanción de una ley de esas características, y lo que hizo fue incrementar la dificultad de administración en comisarías y alcaldías. Hablo de lo próximo, ¿no? Uh-huh. Y puedo decirlo porque no tengo sobre mis hombros la carga de la gestión. Claro. Al respecto. Pero bueno, habrá que analizarlo de manera completa. Sabemos que la necesidad de una reforma integral del Código de Fondo es necesaria. Ha tenido, parches, ¿no? Parches permanentes muy tendientes a encrudecer penas, o una mano dura que después no termina siendo lo suficientemente efectiva para resolver los problemas que tenemos. Pero, bueno, si tenemos un espacio como el Congreso, que efectivamente tiene ganas de llevar adelante ese debate, y lo hace integrando todas las voces, integrando no solamente la demanda de la ciudadanía, sino también la mirada de los especialistas, de los magistrados, que entienden cuáles son los conflictos, y ponemos cabeza y corazón en pensar soluciones alternativas, yo creo que tenemos un buen marco jurídico, que por supuesto hay que actualizarlo, pero hay que actualizarlo como hicimos en la ciudad de Buenos Aires, mirando cómo la víctima puede ser tenida en cuenta en el proceso. Bien. Cómo generamos una reinserción social de quienes están hoy privados de la libertad, porque en definitiva ahí también tenemos que ser honestos, o tratar de ser honestos intelectualmente. Cuando vemos la composición de nuestras cárceles, en definitiva, quienes están en ellas son los que menos recursos tienen. Claro. Entonces eso nos tiene que invitar a reflexionar de qué es lo que estamos haciendo con otras áreas del Estado, para que efectivamente solamente estén en las cárceles quienes no tienen recursos. Bien, Inés, quiero preguntarte algo que a mí realmente me llama la atención y me preocupa. La ex ministra de Seguridad Bullrich, actual senadora, no descartó eliminar la figura del femicidio como agravante penal, y reconoció que el tema está en debate, que está en agenda. Digo, ¿cuál es tu opinión? Que está mal, es no entender que hay una problemática, que realmente los femicidios existen y no van a dejar de existir por más que quiten la especialidad, que realmente cuando vemos las cantidades de mujeres que mueren al año y cuáles son los casos que están judicializados, también vemos que hay una profunda dificultad en lo que es el acceso a la justicia. Entonces, sumarnos a discursos rimbombantes de época no nos hace bien como ciudadanía, todo lo contrario, nos hace retroceder en conversaciones que nos hacen ser mucho más empáticos con la realidad de mujeres que muchas veces son las que menos recursos tienen, porque ni siquiera se acercan a hacer las denuncias cuando son golpeadas. Entonces, si nosotros trabajamos para debilitar el sistema de justicia y en definitiva fomentar esto de ¿para qué voy a hacer la denuncia si no pasa nada? No nos estamos haciendo un bien como ciudadanía. Bien, te voy a hacer la última agradeciéndote mucho tu tiempo. El 12 de diciembre se reúne el Comité Nacional de la UCR para definir sucesor de Martín Lustó. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es la expectativa de la UCR Capital? Mira, a diferencia de lo que muchos creen, yo soy optimista. Somos un partido político a nivel nacional que tiene senadores, que tiene diputados, que tiene gobernaciones, que tenemos la oportunidad de entablar un profundo diálogo interno y que otras fuerzas políticas del país no lo hacen. Así que es muy importante para nosotros someternos a la democracia interna, elegir nuevas autoridades, veremos quién asume, y también cómo vamos diseñando el camino hacia el 2027, ¿no? En definitiva, ¿cuál va a ser la presentación política del radicalismo en vistas a las próximas presidenciales? Inés, te agradezco como siempre mucho tu tiempo y de verdad te agradezco mucho la comunicación con Rosca y Casta. Muchas gracias a ustedes, nos estamos
hablando seguramente en algún momento. Dale, será un placer enorme como siempre. Inés Parry, legisladora porteña de la UCR, aquí en Rosca y Casta. Yo. Sin decir una palabra, casi sin decirnos nada, sin mirarnos a los ojos, yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí. Yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí. Hey, hey, y estoy cansándome de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Y me dice la gente que deje de pensar en ti. Wow. Oh, 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 oh. A los ojos. Oh, 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 oh. Sin decir una palabra, casi sin decirnos nada, sin mirarnos a los ojos, yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí. Yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí. Hey, hey, y estoy cansándome de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Y me dice la gente que deje de pensar en ti. Wow. Oh, oh, oh. A los ojos. Cansándome de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Y sé que es en vano brindar esta noche. Y ahí se está yendo el baiano, A los ojos, el artista y el tema preferido de Subirana. El espacio de Matías Bonelli. Un oasis de realismo e información económica en medio del desierto de la desinformación. Que ya está presentado en Sociedad. Es un placer para mí saludar al querido Matías Bonelli. Hola Mati, ¿cómo va? Ah, bueno, ahí lo van a volver a enganchar. Cosas que pasan en la radio. Las conexiones en la radio, a veces suceden estas cosas. Que está pero que no está. Te contaba, se iba el baiano con A los ojos, música inspirada hoy en nuestro querido productor, nuestro operador, el querido Subirana, y ya estamos ahí tratando de ubicar nuevamente a Matías Bonelli con su columna, nuestro especialista en economía y política, que hoy viene con un tema que tiene que ver con las provincias, muy importante, porque de eso también depende mucho de lo que termina ocurriendo después en el Congreso. Ya está conectado Matías, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muy bien. Bueno, te habíamos perdido. Sí, me había quedado esperando y quedó todo mudo. Bueno, yo ahí hice una brevísima introducción que ibas a hablar de algo que tiene que ver con las provincias, pero contanos vos, como siempre lo haces.
Porque hay una pelea, bueno, que se viene dando ya desde que asumió el gobierno, que es el famoso no hay plata, ¿no? Sí. Que dice el gobierno, y uno de los principales problemas que acarrea esto o uno de los principales problemas desde lo político, por lo menos que acarrea esto, tiene que ver con la situación del gobierno con las provincias, ¿no? Con con cuánto le termina dando en transferencias no automáticas el gobierno a cada provincia, y de eso depende también muchas cuestiones políticas que después se van intentando manejar, por ejemplo, para sacar leyes en el Congreso, ¿no? Claro, absolutamente. Absolutamente. Es una de las cuestiones que el gobierno venía teniendo, hoy no las tiene tanto porque primero en las elecciones le fue bien y además porque está logrando buenos acuerdos con distintos gobernadores y está logrando ser casi la primera minoría, algo realmente histórico para un partido nuevo, si querés, como es La Libertad Avanza. Bueno, en medio de este contexto, lo que se está empezando a ver es una caída importante, de hecho, en lo que tiene que ver las transferencias no automáticas de Nación a las distintas provincias, de 32%. Claro, un montón. Sí, que es muy importante, es una caída muy importante, y eso, bueno, lo que te está marcando también es justamente lo que te decía recién, ¿no? Cómo una situación más cómoda desde lo político termina pegando en una cuestión importante como es cuánta guita le termina repartiendo el gobierno en relación a lo que recauda y demás a las provincias. Esta misma discusión había sido había quedado en evidencia cuando recién arrancaba el gobierno de Milei, porque la frase era no hay plata, insisto, ese no hay plata es a las provincias le vamos a dar menos plata. Obviamente una de las cuestiones, de las cosas que pasó fue que las provincias enseguida levantaron la voz y dijeron acá si pasa esto va a estar todo parado. En muchos casos quedó todo parado porque, por ejemplo, la construcción y todo lo que tiene que ver con obra pública prácticamente no se viene moviendo hace un rato largo, y después cuando el gobierno empezó a necesitar un poco de músculo, un poco de apoyo por parte de los gobernadores y sus legisladores en el Congreso, empezó a aflojar un poquito más la canilla y empezó a tirar un poco más de plata. Hoy, como te decía al principio, esta situación es totalmente diferente porque el gobierno tuvo una buena elección y se están logrando buenos resultados o buenas negociaciones con gobernadores, y esto está a la muestra, es como te decía recién, 32% menos de aporte de lo que es el dinero de las arcas nacionales a las provincias, ¿no? Mati, uso una palabra que usaste vos que me encantó, que es histórico, digo, porque con todo este porcentaje que vos estás contando de recortes, en definitiva, después de haber tenido una buena elección, que esté muy cerca, sobre todo en el Congreso de la Nación, de ser la minoría, ahí se especula con lo que puede llegar a ser Jalil por estas horas, la verdad que es histórico, como bien vos lo decís. Total, porque está logrando, el gobierno está logrando la salida de legisladores del peronismo, está logrando la salida de legisladores del PRO, es decir, está logrando que mucha gente, que muchos legisladores, por lo menos en esta primera instancia, vos sabés que esto es muy dinámico, la cosa va y viene, las voluntades van y vienen, pero bueno, en esta primera instancia y en lo que sería el arranque del Congreso, que va a arrancar en unos días, por lo menos la nueva conformación, ya tendría otro color para el gobierno, ¿no? Bastante más a favor de lo que venía haciendo y de lo que estaba acostumbrado, sobre todo, ¿no? Con una agenda, Mati, y con esto te termino y te dejo seguir con tus quehaceres, digo, con una agenda de extraordinarias con temas pesados. Muy fuertes, hay muchos temas, como vos decís, extraordinarios, y muchos temas con los que el gobierno quiere avanzar durante el año. Pongamos en ese rango también privatizaciones, ¿no? Claro. Que no es un tema menor. Tenemos ahí la privatización de aerolíneas, seguramente la privatización de AISA, más algunas otras cuestiones que el gobierno va a intentar avanzar y que para algunos casos, como en el caso de aerolíneas, va a tener que pasar por el Congreso. Bueno, para estas cosas necesita el apoyo del Congreso. Por supuesto, en el medio están la reforma laboral, ¿no? Que hoy es una de las cuestiones más
más pesada, si se quiere, ¿no? A Matías, impecable como siempre, te agradezco mucho tu aporte acá en Rosca y Casta. Por favor. Gracias. Chau, chau. Matías Bonelli, nuestro especialista en economía y política, aquí en Rosca y Casta. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. En Rosca y Casta te contamos la verdad, porque una verdad sacada de contexto es tan peligrosa como una mentira. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Ah, web. Tal cual, web. Con Web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. A las 18:32 yo te quiero poner un poquito de contexto. Diciembre llega con una economía que sigue tensionada, caída del consumo, actividad industrial en niveles muy bajos y un mapa pyme que no termina de estabilizarse. Para eso voy a hablar con Federico Bacareza, economista de IPA, Industriales Pymes Argentinos. Federico, ¿cómo estás? Bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, un placer hablar con vos. Gracias, igualmente. A ver, ¿cómo describís hoy el nivel de actividad pyme industrial el uso de la capacidad instalada? Quería preguntarte si sigue debajo del 60%. ¿Qué números tenés? Sí, bueno, justamente está en torno al 60%. Ahora en algunos sectores está un poquito más, en otros un poquito más abajo. Pero este nivel es históricamente bajo, no teníamos un nivel tan bajo, medido en términos anuales apenas roza al 60%, no teníamos un nivel tan bajo desde la pandemia para acá. Y bueno, esto es consecuencia de una economía que va a dos velocidades, en la cual el sector extractivo y el sector financiero, sobre todo lo que es el sector petróleo y finanzas, son los que están concentrando el crecimiento y los sectores más vinculados a la producción, el consumo y el empleo son los que están pagando los costos. Bien, a ver, ¿qué sectores son los más perjudicados dentro de este cuadro que vos me estás contando? Bueno, dentro de la economía real es muy amplio, ¿no? Bien. Tenemos los sectores textiles, por ejemplo, es el sector que más perjudicado viene, el sector metalmecánico, el sector de producción de papel, son tres sectores que están sumamente golpeados. Por ejemplo, producción de papel está sumamente golpeado porque aparte de la caída del consumo, tenés que el costo de la energía ha aumentado de manera muy, muy fuerte. Claro. Entonces, para producir papel, en Argentina usamos papel para absolutamente todo, para poder producirlo necesitas el uso de gas y necesitas el uso de energía de manera muy, muy intensiva. Y eso no lo puedes trasladar a precio, porque el consumo cae de manera muy fuerte, de la producción de una resma hasta papel higiénico, o sea, cae de manera muy, muy fuerte. Y son sectores que además son muy intensivos en trabajo, el sector metalmecánico. El sector de la construcción, por ejemplo, fue el que dentro de todo, después de la caída del 2024,
rebotó un poco Bien. mejor, no se llegó a recuperar los niveles anteriores, pero el sector textil, metalúrgico, metalmecánico, papel, caucho, madera y automóviles sumamente golpeados, la están pasando realmente muy mal. Bien, por ahí se habla, hay un montón de estudios, hay un montón de analistas que hablan de fábricas con mitad de equipamiento apagado. ¿Qué condiciones necesitaría hoy, desde tu lugar, desde tu experiencia, una pyme promedio para volver a prender esas máquinas? Digo, ¿qué debería pasar en lo inmediato como para que haya una mínima reacción? Bueno, lo primero es a estimular el consumo. En realidad esto no es una crisis lo que estamos atravesando, una crisis exógena, algo que la generó, por ejemplo, una crisis internacional o cosas por el estilo. Esta es una decisión de política económica. El gobierno decidió secar la plaza. Así como es muy malo para una economía emitir demasiada moneda por encima de la cantidad de bienes, es muy malo también sacar la moneda del mercado, meterla dentro de los bancos, meterlas en bonos, porque secás la plaza. No tenés que tener ni demasiada moneda ni ninguna moneda. Pasamos de un extremo al otro, pasamos del extremo del 2023 al extremo de 2025, en el cual la plaza está totalmente seca. Y es como una planta, si uno no la riega se muere, y las industrias están empezando a morir. Claro, entiendo todo el diagnóstico que haces. Y en este escenario que estás contando, ¿cómo está hoy el empleo formal de las pymes? ¿Se profundizó la pérdida de puestos en el segundo semestre, sobre todo? Sí, bueno, hubo una retracción porque en comparación con el 2024, te cuento más o menos cómo viene toda la película. Bien. 2024 se pierden 150.000 empleos de manera muy fuerte. 2025 sigue la pérdida de empleos a una velocidad, digamos, un poco más lenta. Llegamos a lo que viene el año, acelerándose sobre todo en los últimos 2 meses, porque los empresarios están tratando de aguantar empleo. Dijeron, bueno, durante la primera parte del año, dijeron 2024 va a ser un año malo, dijeron, porque es como que se van a acomodar las variables macroeconómicas. Las variables macroeconómicas algunas se acomodaron, pero el gobierno dijo, mira, yo la verdad no quiero ni un peso dentro de la plaza, quiero que estén todos metidos entre los bancos. Entonces no va a haber plata para sueldo, para consumo, para producción, para nada. Lo que hicieron los empresarios dijeron, bueno, está bien, tiene una política antiinflacionaria dura, la vamos a aguantar durante 2024, porque por ahí durante 2021 empieza a aflojar. Te aguantaron hasta el primer semestre, pero la plata se les empieza a acabar, porque empiezan a comerse los ahorros para poder pagar, empiezan a endeudarse para poder pagar las cuentas. Y ya cuando ven que el gobierno no va a salir de sus 13, que va a seguir manteniendo la misma política ortodoxa en materia monetaria, dicen, bueno, mira, tenemos que empezar a pagar mucho más rápido máquinas, tenemos que empezar a tapar con una lona las máquinas, empezar a pedir gente, empezar a ir al galpones para importar. Ahora, lo que te sucede es que, mirá qué paradojal esto, ¿no? En el 2023 vos tenías mucha demanda, porque había muchos pesos, el gobierno volcaba muchos pesos a la plaza, tenías mucha demanda, pero estaban restringidas las importaciones. O sea, tenías demanda, los precios subían, pero no había que consumir porque no te dejaban importar, estaba muy difícil. Hoy tenés la situación inversamente proporcional. A los empresarios se les deja importar absolutamente todo, pero no tenés demanda. Entonces siempre andás o con un zapato o con el otro, nunca tenés el par completo. Bueno, los empresarios están empezando a despedir gente, y lo que va a pasar en los próximos meses, que los 330.000 puestos de trabajo que se perdieron, formales estoy hablando, Claro. Los 30.000 puestos de trabajo formales que se perdieron en diciembre de 2023 hasta ahora, acumulados, se pierden 15.000 puestos por mes de trabajo. Es tremendo. No, es tremendo, sí, 15.000 puestos, fijo, todos los meses, 15.000, es el promedio, ¿no? Uno de promedio es 15.000 puestos. Claro. Se van a convertir en 20, 25, 30.000 en los próximos meses. ¿Por qué? Porque ya no pueden retener más empleo. Entonces, ya ahora, lo que antes se venía de 15.000 va a pasar de 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 por mes. Y ese es el escenario. Acuérdate, te lo digo hoy, dentro de marzo, si querés nos volvemos a comunicar, revisamos todo dato, y vas a ver que se van a estar perdiendo aproximadamente 30.000 puestos de trabajo por mes. No, te escucho atentamente y además digo, es un análisis con indicadores, con un montón de datos, además, datos concretos. No hay ninguna mirada, porque a veces uno, viste, hablas con uno y le mete un poco de política a un lado, del otro. Dejemos la política afuera porque te la empioja la política acá. Después totalmente. la política la discutiremos en contextos electorales,
pero acá la idea es tratar de encontrar una solución, ¿viste? Para todos. No es una cuestión de, bueno, te saco un dato en particular para empiojarla. No sirve, no suma nada eso, hoy no te suma nada. Hoy lo que suma es ir al gobierno, golpearle la puerta y decirle, mira, escúchame, porque realmente me estoy fundiendo, que es lo que genuinamente está pasando, sobre el sector de la economía real, y te sale Caputo y te dice, sí, pero el sector financiero ganó 31% anual, viene ganando 31% anual. Y sí, el resto de las empresas vienen perdiendo un 30% anual. Hay sectores, no podés tener el sector automotriz trabajando a un 35% de uso de la capacidad instalada, porque te van a cerrar todas las plantas y se van a poder importar los coches, y después no te van a producir más acá. No, tremendo todo lo que nos estás contando. Grave, esa es la palabra. Digo, el gobierno también preveía un rebote del consumo que finalmente no llegó. Vos con mucho criterio nos estabas diciendo que está planchado. En ese escenario, ¿qué pasa con los salarios reales? ¿O qué pasa con el salario? Lo que va a pasar es que los salarios, bueno, algunos se ajustan, digamos, por inflación, van y le dicen, mira, la verdad la inflación me subió. Los empresarios ya no pueden aguantar más, porque te sube la inflación, te sube el costo, te suben los salarios, te suben los servicios, pero vos no vendés. Claro. Entonces empezás a echar gente. La lógica, la dinámica ahora es echar a la gente. O sea, se aguanta hasta las fiestas, se hace algún acuerdo, mira, te voy a dar la indemnización en parte, porque realmente se están haciendo ese tipo de acuerdos, con la mayoría de la pyme estamos laburando en eso. Te voy pagando en partes, porque si no, no te puedo pagar. Y si vamos a juicio, lo vas a cobrar dentro de 5 años, y dentro de 5 años yo no sé si existo todavía. Claro. Entonces, lo que está viendo es una mayor reducción. Esto se va a acceder a principios del año que viene, va a empezar el despido masivo fuerte del sector privado, que el sector privado trató de aguantarle lo más posible, pero ya no se puede aguantar más. Y un dato, piola, es que no puede haber consumo si no se inyecta guita. Claro. O sea, el problema, el gobierno se está generando una crisis autoinfligida, porque no va a haber inflación porque haya consumo. No son las que están generando la inflación el sector manufacturero. Los bienes, por ejemplo, están en 1,5 puntos de inflación. Cuando separamos bienes y servicios, los servicios, por ejemplo, lo que te aumentan son lo que se llaman los regulados. La luz, el gas, la electricidad, todos esos son todas empresas que están privatizadas. Tremendo. Federico, yo te agradezco muchísimo la participación aquí en nuestro programa, siempre tan claro. Vamos a estar pendientes de esto, es un tema que sinceramente nos preocupa, qué sucede con la economía real. Sí, para mí es un placer, cuando quieran. Ojalá crucemos los dedos, que se les prenda una lucecita y se den cuenta de que, bueno, que hay que liberar guita, porque sin sangre un cuerpo no anda, sin guita una economía tampoco. Federico, un placer enorme. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Federico Bacareza, economista de IPA, industriales, pymes, argentinos, aquí en Rosca y Casta. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En Fervi, reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá en fervi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con 1 año de garantía. Fervi. Chequeado, reacondicionado, garantizado. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Y a las 18:44, a ver, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Qué tema nos está preocupando un montón? La discusión sobre el futuro de las tarifas de luz y gas vuelve a ocupar el centro del debate político en un país diverso,
esta es mi opinión, y desigual, cualquier cambio de los criterios de subsidio impacta de manera distinta en cada región y en millones de hogares. Para hablar de esto vamos a hablar con alguien que sabe un montón. Ella es Jimena López, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén y diputada nacional electa, que asume ahora el 10 de diciembre por la provincia de Buenos Aires. Jimena, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Mañana asumimos los diputados. Mañana es claro, mañana mismo. Mirá vos cómo se pasó mismo. Diciembre. Mañana es la preparatoria también, ¿verdad? Sí, a las 11 de la mañana es la sesión preparatoria y a la 1 es el acto de asunción, así que estoy ya en Buenos Aires. Bueno, ya estás lista, preparadísima para eso. Sí. Bueno, a ver, yo lo que te quiero preguntar, sabemos que sabés mucho de esta materia. ¿Qué efectos concretos puede tener el nuevo esquema de subsidios en la factura de luz y gas para los hogares de ingresos medios y para las provincias del interior, según la resolución 484, si no me equivoco, del 2025 que sacó el gobierno nacional? En principio lo que propone es un esquema nuevo donde se eliminan todo lo que son tarifas subsidiadas, que tienen que ver con N1, N2, una tarifa social, programa hogar, y propone un registro que se llama Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, que se conoce como RESET, modificando algunas cuestiones. Entonces, aquellas personas que no recibamos subsidios porque tenemos un ingreso, digo tenemos no porque yo lo tengo ahora, pero porque tenemos un ingreso o más de 3 propiedades, van a pagar lo que se llama tarifa no subsidiada, que no quiere decir que se pague realmente el consumo, porque en esa tarifa no subsidiada hay un impuesto encubierto, que es lo que se ha estudiado desde la Fundación Encuentro, donde particularmente va a haber un 100% de recarga sobre la tarifa que tiene que pagar. Entonces, lo que hizo el gobierno con este decreto que bien nombraste, que es la resolución 484 de este año, del 25, es particularmente modificar un sistema que venía implementado por ley y a través de una consulta no vinculante que solamente dio 15 días, que nosotros consideramos claramente que es una consulta express, definir un nuevo impuesto para aquellos que no están subsidiados sin contemplar un punto que vos dijiste claramente que tiene que ver con la diversidad que tiene nuestro país. Porque vos pensás que el gobierno nacional, todas las resoluciones que tome, los decretos, impactan a nivel nacional. Entonces, al quitar eso, nosotros tenemos provincias que son electrodependientes, o sea, que solamente pueden utilizar energía eléctrica para calefacción, para cocinar. Esa gente va a pagar mucho más. Entonces, lo que nos parece es que lo que hay que hacer es una explicación concreta de lo que significa esta modificación. O sea, el usuario promedio va a pagar mucho más de luz porque queda por fuera del sistema de subsidios. Además, hay más o menos un estimativo de que 7,5 millones de hogares queden sin ese subsidio. Lo que claramente va a generar un impacto en el bolsillo del usuario, mayor rentabilidad para la empresa, que a su vez puede compensar tanto de Nor como de Sur deudas con Camesa. Todo un sistema que solamente le sirve a las empresas y que siempre va en detrimento claramente del bolsillo nuestro. Y ni te cuento de la población más vulnerable. Jimena, a ver si entendí bien para nuestros oyentes, para pasarlo en limpio. Digo, además de la quita de los subsidios en determinadas regiones, ¿además va a haber un 100% de incremento? Es un incremento, claro, porque es un incremento del 103,4%, el número exacto, del costo mayorista de la energía. Claro. Y eso, cuando dicen hogares sin subsidio, no es que pagás realmente el consumo. A través de un fondo que se creó, que supuestamente va a financiar la infraestructura eléctrica, que ya está financiada, los hogares sin subsidio destinarían parte de su pago a subsidiar un sistema que ya está legislado y que ya pagamos en la factura de luz. Claro. Entonces, lo que tenemos que evaluar, y que nosotros estamos pidiendo que ese tipo de resolución pase por el Congreso para ver si es la creación de un nuevo impuesto, si realmente va a ser de la manera que lo dicen, si no termina impactando de manera discrecional sobre usuarios que requieren mayor uso de electricidad por el lugar geográfico donde viven. Entonces, la verdad ha sido como una cuestión tomada a las apuradas para nosotras, sobre todo con el estudio de la Fundación Encuentro, tomada a las apuradas que claramente tiene una intencionalidad, no es que no se sabe lo que se está haciendo. Se disimula en una consulta express
un aumento que va a ir de lleno sobre los bolsillos de los consumidores. Y paralelamente solamente quedan dos categorías: hogares con subsidio, hogares sin subsidio. ¿Y te acordás el programa Hogares, que era la entrega de gas envasada a las familias más vulnerables? Lo que te iba a preguntar, ¿qué pasa con las garrafas y con ese programa? No, ese programa desaparecería, se daría de baja ese esquema de que se reciba una garrafa cubierta al 100% y después durante los meses, si se quiere, de menos consumo, que son los de invierno, subsidiada al 50%, que se cobra a través del ANSES, pasaría a cobrarse a través de dinero de billetera virtual. El tema es que todas las familias vulnerables tienen acceso a la billetera virtual, familias vulnerables tienen conectividad, entonces también es una forma, a través del uso de la tecnología, de generar bolsones de exclusión, porque nosotros no podemos comprobar, si no es a través del ANSES, si los que reciben están dentro de la UH, dentro del universo de personas que obviamente necesitan más presencia del Estado a través de subsidios. Bien. La eliminación del programa Hogares deja a mucha gente a la deriva, sobre todo mujeres jefas de familia. Absolutamente. Estoy hablando con Jimena López, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, ya hasta hoy, entiendo, no sé si ya renunciaste, y actual diputada nacional, ya te voy a decir diputada nacional, si me lo permitís, por la provincia. Yo renuncié hoy, a partir de hoy a las 12 de la noche dejo la presidencia por un tema de incompatibilidades y mañana asumo como diputada nacional. Bien, ¿y cómo puede afectar toda esta descripción que estás haciendo acerca de los subsidios y de esto de las dos categorizaciones, subsidio sí, subsidio no, al esquema de los trabajadores, pienso, rurales, monotributistas, los millones de informales del interior cuyos ingresos son estacionales? Digo, ¿qué ves ahí? Nosotros lo que vemos es que hay un impuesto encubierto en esto de lo que se califica como hogares no subsidiados, y los hogares subsidiados también es el hecho de ver, qué es lo que se subsidia en la tarifa, cómo se va a dar esa distribución, si es que ha habido una simulación del costo, porque a veces vos no solamente subsidiás por ingreso, porque por ahí podemos tener ingresos diferenciales, ¿no? Pasa con el gas. Yo te doy un ejemplo que manejo mucho más de cerca todavía que la energía, porque vivo en una zona de declarada zona fría. Zona fría, claro. Ponele que vos y yo ganemos lo mismo, ¿no es cierto? Pero vos vivís en Cava, que tiene un régimen específico con el tema de las tarifas o del gas específicamente, y vos pagás mucho menos que yo, ganando lo mismo, y yo, por el tipo de clima en el que habito, que es más frío, que tengo más meses de consumo de gas, tengo un consumo más alto, claramente voy a pagar mucho más. Y no es justo, aunque ganemos lo mismo. Entonces, hay que ver muchas cuestiones que tienen que ver con la distribución geográfica, con que no se cree un nuevo impuesto escondido en la boleta de luz y gas, porque lo que alegan es que parte de lo que sea lo no subsidiado iría un fondo de infraestructura en electricidad, pero eso ya está contemplado. Y hay fondos que el gobierno nacional eliminó, supuestamente, pero que se siguen recaudando en las facturas y que no pueden dar cuenta que se está haciendo con ese dinero. Lo que hay que tener cuidado cuando se generan este tipo de recortes, si se quiere, que no son tan claros, es que siempre el que va a estar más afectado es el usuario. Claro. Y en este caso concreto, la nación lo que hace es beneficiar aún más a la empresa recaudadora, claro, sin pedirle como una contrapartida de mayor inversión, mayor tecnología. Entonces, la verdad, inclusive cuando se dice que parte del dinero de quienes no seríamos subsidiados va al pago de infraestructura, justamente en este contexto nosotros nos encontramos con un Estado que no invierte en obra pública. Entonces, claro, además, ¿a dónde iría ese dinero? Bien. A ver, Jimena, pensando ya en tu nueva función como diputada, ¿qué herramientas legislativas estás evaluando para abordar este esquema si es que el Ejecutivo decide avanzar así con los cambios, digo, sin pasar o seguir sin pasar por el Congreso? En principio todos tenemos que llevar la discusión adentro del Congreso, tanto de la eliminación de los subsidios de luz como la eliminación, porque también peligra la declaración de zona fría para Patagonia y otras provincias que tenemos climas en inviernos similares a Patagonia. La discusión de todo lo que sea creación de subsidios o creación de nuevos impuestos es obligación que pasen por el Congreso. El problema es que acá hay una discrecionalidad en términos de resoluciones, de decretos que se ponen a funcionar
en esta misma discrecionalidad, y después la gente cuando se entera, cuando ya tiene que ir a pagar, o cuando ya se quedó sin el beneficio, o cuando ya no puede retirar la garrafa. Entonces, quienes estamos en lugares por ahí en donde la garrafa se utiliza mucho más, el costo de la garrafa social a veces es muy caro para una familia que está en una condición de vulnerabilidad. Entonces, claro, la eliminación del programa Hogares y esto de la billetera virtual también tiene que hacer ruido, porque no es una billetera del Estado o no es a través de ANSES con un mecanismo de transparencia, es a través de una billetera virtual que seguramente pertenece a algún privado y que alguna rentabilidad le va a generar un programa que básicamente tiene por finalidad la atención de los más vulnerables. Bien. Bien, te voy a hacer la última agradeciéndote mucho tu tiempo, te voy a dar oficialmente la bienvenida al Congreso de la Nación, no, te lo digo de modo... Bueno, muchas gracias. Te lo digo de modo real y te lo digo de modo jocoso con la pregunta que te voy a hacer. El bloque peronista llega fragmentado y bajo presión de gobernadores y bloques intermedios. ¿Cómo imaginás la convivencia entre quienes buscan confrontar con el gobierno y quienes priorizan algunos acuerdos? ¿Qué rol imaginás ahí para el Frente Renovador? Nosotros como Frente Renovador hemos tenido una postura que es histórica en ciertos temas, que tiene que ver desde que no consideramos el impuesto a las ganancias sobre el trabajo de la clase trabajadora un impuesto. Nosotros hemos tenido posiciones en términos de seguridad, en términos de Código Penal, en términos inclusive de reforma laboral, que claramente queremos dar una discusión, no nos parece solamente la negativa al libro cerrado. Queremos abrir la discusión claramente con nuestras posturas, no que nos lleve puesto el oficialismo en el Congreso. Yo creo que la convivencia no va a ser fácil, porque claramente hay tensiones, pero nosotros como Frente Renovador tenemos una agenda marcada desde la conducción, que es Sergio Massa, desde hace muchos años, e inclusive siempre hemos puesto temas sobre la mesa, como es esto, que seguramente puede pasar de manera discreta, pero que en unos meses los usuarios van a empezar a decir, che, ¿qué pasa? ¿Por qué en mi factura aparece esto? Porque realmente duplica el costo del consumo de la energía, que para las familias es un servicio básico, como el agua, como el gas envasado en quienes no tienen gas de red, y me parece que la postura del Frente Renovador justamente es en estos temas tener voz, poder llevar al Congreso determinadas discusiones, y la convivencia, por lo que veo, yo hoy recién tuve una reunión de bloque. Obvio. Yo creo que la convivencia va a ser difícil porque no es un espacio político que tenga vocación de diálogo. A diferencia nuestra, que somos totalmente dialoguistas, el oficialismo claramente tiene un nivel de discrecionalidad y atropello institucional que no le hace bien ni a la democracia ni a los ciudadanos que componemos la democracia, y me parece que el trabajo nuestro va a ser demostrar permanentemente que las cosas tienen que tener un nivel de debate técnico, un nivel de debate político, que la ciudadanía tiene el derecho a estar claramente informada. Vos no podés modificar todo un esquema de subsidios en una consulta express de 15 días sin que sea de mínimo audiencia pública, como están regladas las audiencias públicas, que se puedan presentar a asociaciones de consumidores. O sea, hay un montón de actores que intervienen a la hora de la baja, de la quita o de la modificación de un esquema de subsidios. Jimena, te agradezco muchísimo tu participación aquí en Rosca y Casta. Te estaremos consultando ahí cuando la agenda nos llame. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y obviamente cuentan con mi voz para seguir contando los desafíos seguramente muy grandes que vamos a tener que dar en el Congreso. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Jimena López, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, hasta hoy a las 12 de la noche, y diputada nacional electa por la provincia de Buenos Aires, aquí en Rosca y Casta, contándonos un poco, ayudándonos a entender todo lo que sucede alrededor de esta quita de subsidios y bueno, y todas las triquiñuelas, como dijo alguien por ahí, que tiene el gobierno para comunicar ciertas cuestiones. Ya nos estamos yendo, no nos quedó tiempo más que para agradecerle a todo el gran equipo que hace este Rosca y Casta en la producción ejecutiva, Javier Pensic, que él siempre está por ahí escuchando, siempre está marcando alguna cuestión
como corresponde, fiel a su estilo. En la producción periodística, Matías Hurtak. En la operación, Gerardo Subirana, fanático del Baiano, y Javier Martínez en la edición de este Rosca y Casta. Quien te habla, Sergio Rosso. Nosotros, como siempre te digo, estamos todos los martes de 18 a 19. Nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí en Ecomedios a las 18 para hacerte compañía hasta las 19. Pero vos, quédate en la radio, yo sé lo que te digo. Quédate en la continuación de la programación. Ya llega el gran Enrique Sebach con un Zoom sobre la economía. Chau, muchas gracias.